La iglesia resplandecía con suaves luces doradas. Los arreglos florales estaban perfectamente alineados a lo largo de los bancos, y mi nombre, Aubrey, estaba bordado en el camino de terciopelo que recorría el pasillo. Se suponía que sería el fin de semana más feliz de mi vida. En cambio, se convirtió en la primera vez que realmente me di cuenta de que mi familia no solo no me protegió, sino que me animaba a caer. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Había pasado meses planeando esta boda. Cada detalle, los lirios del ramo, el cuarteto clásico, la paleta de colores intensos, era el resultado de años de soñar y reunir lo poco que tenía después de trabajar en 2 empleos. Mi prometido, Jordan, no tenía familia. Se crió en un hogar de acogida y apenas sobrevivió a la secundaria sin un hogar. Quería que esta boda nos diera ese sentimiento de raíces, de celebración, de ser vistos. Pero debería haberlo sabido. Mis padres, Cynthia y Greg, nunca me vieron a menos que fuera para compararme con mi hermano, Caleb. Él es la verdadera estrella. Mamá siempre decía, eres inteligente, Aubrey. Pero Caleb brilla. Caleb era 3 años menor que yo, pero lo trataban como a un rey. Reprobó la universidad 2 veces, no pudo conservar un trabajo y aún así le regalaron un BMW por su 25º cumpleaños. Mientras tanto, cuando me gradué de summa cum laude con 2 títulos, papá me dio una palmadita en la espalda como si acabara de recordar sacar la basura. La cena de ensayo fue la noche en la que todo se vino abajo. Llegué con un vestido de color perla suave y tacones a juego, sintiendo que tal vez, solo tal vez, este día sería diferente. Los invitados estaban llegando. Jordan estaba radiante. Mi mejor amiga Maya me entregó un pequeño pañuelo bordado con más J es igual a para siempre. Sonreí, hasta que Caleb entró con gafas de sol, tarde, borracho y ruidoso. Oye, ¿quién murió? ¿Por qué van todos vestidos como si estuviéramos en un funeral? Se rió, dándome una palmada fuerte en la espalda. Caleb, susurré. ¿Puedes callarte un momento? Arqueó una ceja. Tranquila. Ni siquiera te has casado y ya te comportas como una ama de casa amargada. Me alejé, tratando de volver a concentrarme en el horario, el camino por el pasillo, las señales, los votos. Todo iba según lo previsto hasta que empezamos el ensayo profesional. Me encontraba de pie en lo alto de la escalera del lugar, respirando profundamente y sosteniendo flores artificiales mientras estábamos a punto de simular la caminata. Fue entonces cuando ocurrió. Escuché a Caleb murmurar detrás de mí, apuesto a que caería mejor de lo que camina. Y luego, un empujón. Se me torció el talón. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante y caí por las escaleras. Los jadeos llenaron la habitación. Aterricé con fuerza sobre mi lado izquierdo y mi hombro gritaba de dolor. Me sentí aturdido, humillado y herido. Jordan corrió hacia mí con pánico en sus ojos. Maya ya estaba llamando a una ambulancia. Mis padres no se movieron ni un ápice. Mamá dio un sorbo a su champán y murmuró, «Ay, por Dios, Aubrey, siempre hay algo contigo». Papá ladró, «Deja de hacer drama. Solo es una caída. No eres de cristal». Caleb se quedó allí con esa sonrisa petulante y nerviosa. Sin disculpas, ni siquiera una mirada. En urgencias me dijeron que tenía una fractura de clavícula. Necesitaría mantener mi brazo izquierdo en cabestrillo y estaría dolorido y rígido durante semanas. Tendrás que ajustarte el vestido, dijo la enfermera con suavidad. Pero estarás bien. Lo haría. Esa noche, Jordan y yo nos sentamos en silencio en nuestro apartamento compartido. Tenía lágrimas en los ojos. Aubrey, susurró, ¿por qué dejas que te traten así? Y me di cuenta, estaba acabado. Ya no dejo que mis padres me menosprecien. Ya terminé de dejar que Caleb se deslizara por la vida mientras yo limpiaba todo el desastre. Basta de fingir que la sangre significa lealtad. Me volví hacia Jordan y le dije 6 palabras que lo cambiarían todo. Recuperaré el lugar mañana. Y lo decía en serio. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por la ventana de nuestro dormitorio, pero no parecía un día de boda. Parecía un día de guerra. Jordan se sentó a mi lado mientras yo me abrochaba lentamente una bata suave. Me dolía la clavícula. ¿Estás seguro?, preguntó. No voy a entrar a esa iglesia, dije.
pero si voy a entrar al lugar. No iba a dejar que sonrieran y posaran en fotos, fingiendo ser una familia amorosa, no después de que se rieran mientras yo yacía al pie de las escaleras, y definitivamente no después de que mamá me llamara. Dramático, mientras estaba allí sentada, herida, magullada y llorando frente a los invitados. Lo que no sabían era que el lugar estaba a mi nombre, solo a mí. Lo había pagado completo meses antes, tras aceptar un trabajo de consultoría temporal que me mantuvo trabajando 12 horas al día. Firmé todos los contratos, escribí todos los cheques e incluso me coordiné directamente con la dueña, una mujer mayor llamada Eleanor, que me trató como a su propia hija. Llamé a Eleanor esa mañana. «Cariño», dijo, me enteré del ensayo. «Lo siento mucho». «Gracias», respondí en voz baja. «Necesito hacer algunos cambios en la reserva de hoy». «¿Dar la orden?» Respiré hondo y dije, olvídense de los invitados que confirmaron su asistencia de mi familia. La boda se celebrará, pero no son bienvenidos. Ninguno de ellos. Hubo una pausa. Entonces Eleanor rió con cariño. «Dalo por hecho». Y así empezó. Mientras mis padres estaban ocupados peinándose y mi hermano dormía la resaca, la boda se estaba volviendo loca a sus espaldas. Mi equipo nupcial contactó a todos los proveedores. Maya se encargó de la logística. Filtraron la lista de invitados. Todos los que nos habían apoyado se quedaron. Todos los que se burlaron de mí, corten. Al mediodía, mi mamá me llamó. «Más te vale que estés aquí a la 1, o la boda se cancela». Sonreí al teléfono y respondí, «Sigue en pie, mamá. Solo que no es la parte a la que te invitaron». Hacer clic. La ceremonia comenzó a las 2 de la tarde en punto. Llevaba un precioso vestido de seda con hombros descubiertos que Eleanor había encontrado en su colección vintage. Sin tirantes en mi hombro magullado, pero aún así era impresionante. El pasillo ahora era un sendero a través del jardín en lugar de las escaleras de la capilla. Los invitados se levantaron. Jordan me esperaba al final con lágrimas en los ojos y, por primera vez en mi vida, me sentí libre. Mientras la música subía de volumen, caminé con Maya y 2 hermanos adoptivos de Jordan a mi lado. Al llegar al altar, nos miramos a los ojos y sonreímos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, mis padres y Caleb llegaron al lugar, solo para encontrar las puertas cerradas y sus nombres en la lista negra de invitados. Mi madre, con maquillaje completo y tacones brillantes, estaba gritándole al guardia de seguridad. «¡Soy su madre!». El guardia respondió con calma, «Señora, la propia novia la eliminó de la lista de invitados. Por favor, hágase a un lado». Papá intentó llamarme. No contesté. Caleb le envió un mensaje de texto a Jordan diciendo, «¿Esta es tu idea de una broma?». Jordan simplemente envió una foto, los dos sonriendo en el altar, rodeados de personas que eligieron amarnos. Después de la ceremonia, cuando el sol comenzó a ponerse y la risa llenaba el aire, Eleanor me llevó aparte. «Me recuerdas a mí misma cuando era joven», dijo en voz baja. «Te defendías, incluso cuando nadie más lo hacía». La abracé fuerte. «Gracias por darme la oportunidad». En ese momento, mi teléfono vibró, un mensaje de voz de mamá. Decía, «¿Así que ahora vas a borrarnos después de todo lo que te dimos? Eres una desagradecida, Aubrey. Te arrepentirás de esto». Presione eliminar. Al entrar en la recepción, comenzó nuestro primer baile. La noche brilló con luces de colores, música y aroma a lavanda. Por una vez, no fui la última palabra de nadie. Era yo misma, completa, vista y amada. Pero la historia no había terminado aún, porque la verdadera sorpresa llegó 3 días después, en forma de una carta de un abogado. Estaba dirigido a mí y se trataba de los antecedentes penales de Caleb. 3 días después de la boda, estaba sentada en mi nuevo apartamento con Jordan, tomando café, cuando llegó el sobre. Una carta gruesa, de color crema, de un bufete de abogados privado, sellada y franqueada. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría. Fue de Eleanor, la dueña del lugar y amiga de mi abuela desde hace mucho tiempo. Al parecer, había investigado un poco en silencio después de escuchar lo que sucedió durante la cena de ensayo. Dentro del sobre había un informe cuidadosamente elaborado por el investigador privado de su familia, capturas de pantalla, informes policiales y expedientes judiciales.
Mi hermano Caleb tenía antecedentes penales juveniles sellados y una larga historia de comportamiento violento, encubierta mediante dinero para silenciar a sus víctimas y acuerdos judiciales sellados. Él no era solo un borracho con mal carácter. Había estado involucrado en 2 agresiones físicas anteriores, una que dejó a una niña con una muñeca fracturada y otro incidente en una fiesta de fraternidad universitaria que fue enterrado. Gracias a los viejos contactos de mi padre, debería haber sido expulsado, acusado, pero ellos, mis padres, lo protegieron. Y de repente, todo cobró sentido. ¿Por qué lo defendieron esa noche? ¿Por qué se rieron? ¿Por qué me dijeron que no hiciera una escena mientras yacía magullado y humillado frente a los invitados? No solo eran ciegos, eran cómplices. Me quedé mirando la última línea que Janer había escrito a mano en la parte inferior. Usa esto como quieras, pero no dejes que te silencien de nuevo. Y no lo hice. Envié copias de los documentos a todos los invitados que asistieron al ensayo. Publiqué una versión editada de los informes policiales en un foro privado para sobrevivientes de abuso familiar. Envié un correo electrónico a mi familia extendida, incluyendo a mis tíos arreglados, quienes siempre me habían apoyado, pero se habían distanciado tras años de manipulación por parte de mis padres. Pero el verdadero movimiento vino después. Mi esposo, Jordan, bendito sea, había guardado todos los mensajes de voz y de texto de mis padres del último año. Algunos eran amenazas directas de cortarme el servicio si no obedecía. Otros eran menosprecios casuales, insultándome como carga emocional, y una vez incluso me enviaron mensajes de texto. Siempre estarás en segundo lugar. Lo he recopilado todo. Con la ayuda de un amigo abogado, presenté una orden de restricción contra Caleb y presenté públicamente una orden de cese y desistimiento contra mis padres por acoso. Y justo cuando pensaban que no podía empeorar, lo hizo. Porque la empresa de mi padre, una constructora local, era parte de una empresa conjunta que dependía en gran medida de la imagen pública. Y adivinen quién ahora tenía una plataforma de redes sociales con decenas de miles de seguidores después de que compartí mi historia de forma anónima. A mí. No di nombres. No tenía por qué hacerlo. Pero 72 horas después de que mi publicación se volviera viral, alguien lo hizo. Un antiguo empleado de mi padre comentó: «Esto suena exactamente como mi antiguo jefe y su familia». Un ex socio intervino. Los susurros se convirtieron en una avalancha. Los patrocinadores se retiraron. Los contratos se suspendieron. La empresa de mi padre se encontraba ahora bajo presión pública. Y por primera vez en su vida, no pudo controlar la narrativa. Y luego vino la llamada telefónica. Aubrey, la voz de mi madre temblaba. ¿Podemos hablar? Esto se está saliendo de control. ¿Quieres decir que está fuera de tu control?, pregunté fríamente. Ella suspiró. Fue solo un error, un malentendido. No fue nuestra intención. Dejar que tu hijo me empuje por las escaleras, interrumpí. Reírse cuando gritaba de dolor. Llamarme dramatista delante de 80 personas. Silencio de muerte. Luego añadí: tenías razón, mamá. Soy dramática, pero ahora sé cómo usarla. Colgué. En las semanas siguientes, la universidad de mi hermano le revocó sus privilegios de exalumno tras presentar una nueva queja formal. Su oferta de trabajo, que mi padre había conseguido con la ayuda de influencias, fue retirada discretamente. ¿Y mis padres? Se quedaron en silencio. Nunca hubo disculpas. No, nos equivocamos. Pero no lo necesitaba porque estaba construyendo algo nuevo. Jordan y yo usamos el resto del fondo de nuestra boda para fundar un pequeño centro de bienestar enfocado en apoyar a sobrevivientes de traumas familiares. Lo llamamos el Segundo Círculo, un lugar donde personas como yo, descartadas, desestimadas, menospreciadas, podían reconstruir. Cada pared tenía un espejo con una cita grabada. No eres el reflejo de su crueldad. Una mañana, mientras pintaba la puerta principal del centro, pasó una joven con una escayola en la muñeca. Se detuvo, miró el cartel y susurró: «Esto es para gente como yo». Sonreí. Es para gente como nosotros. Y en ese momento, me di cuenta de que mi boda no era el comienzo de un matrimonio. Era el fin de un legado que nunca quise cargar, un legado de silencio, de favoritismo, de consentir monstruos mientras se castigaba a los supervivientes. Había cortado el cordón, había recuperado mi voz, finalmente,
había abandonado el ensayo para siempre. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo esto. Papá intentó llamarme. No contesté. Caleb le envió un mensaje de texto a Jordan diciendo: «¿Esta es tu idea de una broma?». Jordan simplemente envió una foto, los dos sonriendo en el altar, rodeados de personas que eligieron amarnos. Después de la ceremonia, cuando el sol comenzó a ponerse y la risa llenaba el aire, Eleanor me llevó aparte. «Me recuerdas a mí misma cuando era joven», dijo en voz baja. «Te defendías, incluso cuando nadie más lo hacía». La abracé fuerte. «Gracias por darme la oportunidad». En ese momento, mi teléfono vibró, un mensaje de voz de mamá. Decía: «¿Así que ahora vas a borrarnos después de todo lo que te dimos? Eres una desagradecida, Aubrey. Te arrepentirás de esto». Presione eliminar. Al entrar en la recepción, comenzó nuestro primer baile. La noche brilló con luces de colores, música y aroma a lavanda. Por una vez, no fui la última palabra de nadie. Era yo misma, completa, vista y amada. Pero la historia no había terminado aún, porque la verdadera sorpresa llegó 3 días después, en forma de una carta de un abogado. Estaba dirigido a mí y se trataba de los antecedentes penales de Caleb. 3 días después de la boda, estaba sentada en mi nuevo apartamento con Jordan, tomando café, cuando llegó el sobre. Una carta gruesa, de color crema, de un bufete de abogados privado, sellada y franqueada. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría. Fue de Eleanor, la dueña del lugar y amiga de mi abuela desde hace mucho tiempo. Al parecer, había investigado un poco en silencio después de escuchar lo que sucedió durante la cena de ensayo. Dentro del sobre había un informe cuidadosamente elaborado por el investigador privado de su familia, capturas de pantalla, informes policiales y expedientes judiciales. Mi hermano Caleb tenía antecedentes penales juveniles sellados y una larga historia de comportamiento violento, encubierta mediante dinero para silenciar a sus víctimas y acuerdos judiciales sellados. Él no era solo un borracho con mal carácter. Había estado involucrado en 2 agresiones físicas anteriores, una que dejó a una niña con una muñeca fracturada y otro incidente en una fiesta de fraternidad universitaria que fue enterrado. Gracias a los viejos contactos de mi padre, debería haber sido expulsado, acusado, pero ellos, mis padres, lo protegieron. Y de repente, todo cobró sentido. ¿Por qué lo defendieron esa noche? ¿Por qué se rieron? ¿Por qué me dijeron que no hiciera una escena mientras yacía magullado y humillado frente a los invitados? No solo eran ciegos, eran cómplices. Me quedé mirando la última línea que Janer había escrito a mano en la parte inferior. «Usa esto como quieras, pero no dejes que te silencien de nuevo». Y no lo hice. Envié copias de los documentos a todos los invitados que asistieron al ensayo. Publiqué una versión editada de los informes policiales en un foro privado para sobrevivientes de abuso familiar. Envié un correo electrónico a mi familia extendida, incluyendo a mis tíos arreglados, quienes siempre me habían apoyado, pero se habían distanciado tras años de manipulación por parte de mis padres. Pero el verdadero movimiento vino después. Mi esposo, Jordan, bendito sea, había guardado todos los mensajes de voz y de texto de mis padres del último año. Algunos eran amenazas directas de cortarme el servicio si no obedecía. Otros eran menosprecios casuales, insultándome como carga emocional, y una vez incluso me enviaron mensajes de texto. «Siempre estarás en segundo lugar». Lo he recopilado todo. Con la ayuda de un amigo abogado, presenté una orden de restricción contra Caleb y presenté públicamente una orden de cese y desistimiento contra mis padres por acoso. Y justo cuando pensaban que no podía empeorar, lo hizo. Porque la empresa de mi padre, una constructora local, era parte de una empresa conjunta que dependía en gran medida de la imagen pública. Y adivinen quién ahora tenía una plataforma de redes sociales con decenas de miles de seguidores después de que compartí mi historia de forma anónima. A mí. No di nombres. No tenía por qué hacerlo. Pero 72 horas después de que mi publicación se volviera viral, alguien lo hizo. Un antiguo empleado de mi padre comentó: «Esto suena exactamente como mi antiguo jefe y su familia». Un ex socio intervino. Los susurros se convirtieron en una avalancha. Los patrocinadores se retiraron. Los contratos se suspendieron. La empresa de mi padre se encontraba ahora bajo presión pública. Y por primera vez en su vida, no pudo controlar la narrativa.
Y luego vino la llamada telefónica. Aubrey, la voz de mi madre temblaba. ¿Podemos hablar? Esto se está saliendo de control. ¿Quieres decir que está fuera de tu control? Pregunté fríamente. Ella suspiró. Fue solo un error, un malentendido. No fue nuestra intención. Dejar que tu hijo me empuje por las escaleras, interrumpí. Reírse cuando gritaba de dolor. Llamarme dramatista delante de 80 personas. Silencio de muerte. Luego añadí, tenías razón, mamá. Soy dramática, pero ahora sé cómo usarla. Colgué. En las semanas siguientes, la universidad de mi hermano le revocó sus privilegios de exalumno tras presentar una nueva queja formal. Su oferta de trabajo, que mi padre había conseguido con la ayuda de influencias, fue retirada discretamente. ¿Y mis padres? Se quedaron en silencio. Nunca hubo disculpas. No, nos equivocamos. Pero no lo necesitaba porque estaba construyendo algo nuevo. Jordan y yo usamos el resto del fondo de nuestra boda para fundar un pequeño centro de bienestar enfocado en apoyar a sobrevivientes de traumas familiares. Lo llamamos el Segundo Círculo, un lugar donde personas como yo, descartadas, desestimadas, menospreciadas, podían reconstruir. Cada pared tenía un espejo con una cita grabada. No eres el reflejo de su crueldad. Una mañana, mientras pintaba la puerta principal del centro, pasó una joven con una escayola en la muñeca. Se detuvo, miró el cartel y susurró. Esto es para gente como yo. Sonreí. Es para gente como nosotros. Y en ese momento, me di cuenta de que mi boda no era el comienzo de un matrimonio. Era el fin de un legado que nunca quise cargar, un legado de silencio, de favoritismo, de consentir monstruos mientras se castigaba a los supervivientes. Había cortado el cordón, había recuperado mi voz, finalmente, había abandonado el ensayo para siempre. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo esto.